el dólar oficial al emparejarlo con el otro sería una aberración, pero oficial. Raymond Tarache. Primero la primera pregunta, Vladimir. Corto porque llevamos... Si tú me decías, bueno, si ellos proponen algo que coincide con ustedes, entonces ¿cuál es la diferencia? Hay una enorme diferencia. Por ejemplo, si aquí estuviera gobernando la derecha, estuviera aplicando el paquete del Fondo Monetario Internacional y tuvieron yo tengo que reconocer la transparencia en la campaña electoral para decir y reconocer que iban hacia allá. Y los que no fueron a la campaña, la oposición que boicoteó el proceso electoral, la oposición golpista, también dijo que ese es el destino nuestro. Ahora, si el destino nuestro, de acuerdo a la derecha, es el Fondo Monetario Internacional, olvídense los trabajadores de este país de su estabilidad. Tienen empleo con salarios que no alcanzan, efectivamente, que tienen una restricción muy importante, pero tienen empleo, ni siquiera tendrían empleo. Estaría todo lo que estamos viviendo, pero sin empleo estable, con un desempleo galopante. Y toda la inversión social que realiza el Estado desaparecería. ¿Tú no estás de acuerdo con ir al fondo bajo ninguna condición? Porque lo que pasa es que cuando pero llega... Correa prefirió ir al fondo que negociar con los chinos, cuando llega el Fondo Monetario Internacional, no es que llegan los empleados y los técnicos y se sientan a hablar contigo. Se aplica una norma de la condicionalidad. Yo te doy dinero, pero tú me tienes que aplicar esta carta de intención, la misma que aplicó el presidente Carlos Andrés Pérez. ¿Y los chinos no ponen condiciones? ¿Ah? ¿Los chinos no ponen condiciones? Los chinos contribuyeron con nosotros con un financiamiento que no era restrictivo desde ningún punto de vista. Nosotros pudimos desarrollar nuestras políticas. De hecho, esos recursos los invertimos desde el punto de vista productivo, desde el punto de vista social. No sé cómo está eso. No sé realmente cómo está eso, pero en todo caso era un negocio. Nosotros suministrábamos, no nos regalaron nada, nadie nos regala nada a nosotros. Pero lo que nosotros no podemos permitir es que venga un ente extranjero a gobernar el país y a exigirnos el mayor de los sacrificios para que entonces nosotros estemos en capacidad de pagarle la deuda que ellos han Pero es que si Venezuela ha pagado la deuda, Venezuela ha sido rigurosa. No, yo digo la deuda del Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional nos inyecta dinero. ¿Y tú crees que hay nosotros tenemos que devolvérselo a ellos, pero con un costo, un sufrimiento? Bueno, es que no hay almuerzo gratis. Fíjate, pero yo te pregunto, ¿tú no crees que hay necesidad de buscar financiamiento externo? Por supuesto que sí. Ese financiamiento tiene que pagarse. Por supuesto que sí, pero no con condiciones, ese costo gigantesco que existe. Mira, el Fondo Monetario Internacional... Eso es como tener un amigo borracho y prestarle real. Mira, yo te presto real, pero deja de beber. No compares, porque hay financiamientos externos que no están asociados a la condicionalidad. Y el Fondo Monetario Internacional se fue con el rabo entre las piernas, a patadas, para decirlo de una manera más clara, se fue o sacamos al Fondo Monetario Internacional de América Latina precisamente por los estragos, por las tropelías que cometieron contra los pueblos a raíz de esas políticas. No, el fondo en lo fundamental es lo mismo. En el fondo del fondo. Y lo estamos, sí, en el fondo es lo mismo. Y lo estamos viendo en Argentina. Intervienen allá para frenar una corrida cambiaria que va a generar graves problemas en Argentina. Argentina, la de hoy, no será igual a la dentro de 3 meses, por 2 motivos. No hay confianza, están desatadas las fuerzas especulativas y además interviene el Fondo Monetario Internacional y eso es una bomba de tiempo desde el punto de vista social, un país en efervescencia. Nosotros vamos a hacer nuestro ajuste de la economía, nuestro ordenamiento de la economía, nuestro relanzamiento de la economía. No nos va a costar nada a la gente eso. Pero nosotros no vamos a someter al pueblo a un sacrificio tan gigantesco como el que implicaría el Fondo Monetario Internacional. ¿Y quieres más sacrificio que todo lo que ha pasado? Bueno, no hay comida, no alcanza la plata, no hay efectivo, la gente montada en perrera. Lo que representa el Fondo Monetario Internacional va a ser palidecer todas las situaciones muy graves que estamos viviendo nosotros, porque además de lo que existe, nada de eso lo podría corregir. Dentro de ese enfoque tendríamos nosotros precariedad laboral, tendríamos nosotros restricciones muy importantes en la inversión pública, tendríamos nosotros la privatización masiva de nuestra empresa y además estaríamos nosotros atados a una deuda que le tenemos que pagar a ellos en las condiciones más leoninas. Esa es la enorme diferencia, Vladimir, entre plantear, entre plantear este conjunto de medidas, flexibilización de los controles, una situación de mayor transparencia en el fisco, una recolección mucho más eficiente de los recursos, una lucha frontal contra la corruptela, que no solamente es un problema ético, sino el impacto económico que esto genera. Hacerlo de la perspectiva de un gobierno socialista que no abandona al pueblo, sino que sirve al pueblo, o hacerlo desde la entrega de la soberanía, hacerlo desde un gobierno de derecha que sí
está destinado solamente a favorecer a uno de los grupos de la sociedad, que son los empresarios, y eso siempre ocurre. Como buen chavista te gustan las cadenas, estás encadenando. Mira, aquí tengo que despedirte. No me dejaste hablar. Tengo que despedirte, pero aquí, por ejemplo, se quedó pendiente eso de pero que no lo lees, es una aberración. Me lo dice después. Bueno. Una aberración. ¿Tú me das un segundo, un minuto para explicar eso? Un segundo. Ya pasó. No es ninguna aberración, te lo estaba explicando en estos momentos. Hay una distorsión cambiaria, de tal manera, y las fuerzas especulativas se han desatado, de tal manera que eso, que es una aberración, es una realidad y nos las están imponiendo. Y para nosotros superarla, vamos a tener que aplicar un conjunto de medidas que por un momento nos va a ubicar en esa aberración, pero nosotros vamos a pasar ese escenario y vamos a estabilizar la medida cambiaria, la variable cambiaria, para que ésta a su vez se traduzca en disponibilidad de divisas, acceso de divisas para los empresarios, para las empresas públicas y privadas, y para que esto tenga mayor abastecimiento. Para complacer a los intrigantes, te pregunto. Rusia gana el mundial. Vamos a ver, no, pero para complacer a los intrigantes. Si te suenan los teléfonos al mismo tiempo, te está llamando Nicolás Maduro y Diosdado, ¿quién le responde primero? Le respondo a los dos. No tiene dos oídos. Camarada Diosdado, camarada Nicolás. Está bien, pues. Bueno, vamos ahora con Bruna Internacional y Don Alemán para que Julio César lo entienda. Alles Gute. Alles für Russland in der Weltmeisterschaft. Bueno, será hasta mañana. Chao. Quédense ahora con Julio César Pineda en Bruna Internacional. Seguro La Vitalicia, vital para ti. Productos 3P, los productos más